Buenas tardes, amigas y amigos, en Etimolomagia, espacio donde hablamos brevemente toda la semana acerca del origen de palabras y expresiones procedentes del latín y del griego. Trataremos hoy 3 términos de nuestra rica lengua castellana que tienen en común todos ellos el hacer referencia a la idea, al concepto de sueño, partiendo de distintas raíces clásicas. No obstante, lo que resultará interesante recordar antes de entrar a analizar estas formas es la distinción existente en diversos idiomas entre el sueño como estado físico y el sueño, digamos, como ensueño o ensoñación. Ciertamente en español el mismo término hace referencia a estas dos realidades, algo que en inglés o francés no ocurre. El caso es que en castellano distinguimos como sueño, por un lado, el acto de dormir en sí, un estado de inconsciencia relativa y descanso fundamental para el cuerpo y el cerebro, que se organiza en ciclos con diferentes fases para la regeneración y el procesamiento de información. Pero es que también lo usamos para expresar la necesidad de dormir. Por otro lado, el sueño también se refiere a la actividad mental del durmiente, es decir, a las imágenes y sucesos que se representan en la fantasía mientras dormimos. Tanto para una cosa como para la otra podemos utilizar la misma forma, sueño, si bien debemos matizar que para una actividad nos servimos del verbo dormir y para la otra del verbo soñar. Asimismo, si vemos sueños en plural, claramente hablamos de ensoñación o ensoñaciones. En francés, como sabéis, una cosa es sommeil y otra es songe, distinguiendo bien los dos significados. Una cosa es avoir sommeil, tener sueño, y otra cosa avoir un songe, tener un sueño. Igualmente ocurre en inglés. Una cosa es sleep, I am sleepy, y otra dream, I have a dream. En italiano ocurre algo parecido. Tener sueño en el sentido de sentir cansancio se traduce como o sonno, y tener un sueño, un deseo o una aspiración se dice o un sogno. El sustantivo sonno se usa para la somnolencia, mientras que sogno se refiere a un anhelo o a las experiencias que se tienen al dormir. Pues bien, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, pasaremos a comentar el origen clásico de las palabras de hoy. Y así, de este modo, comenzaremos comentando la palabra sueño en español. Diremos que proviene directamente del latín somnus somni, que es un sustantivo masculino de la segunda declinación. Este término latino, que significa sueño en el sentido de acto de dormir, se halla en la raíz de varias palabras relacionadas en nuestro idioma, como son somnífero, que hace referencia literalmente a la sustancia que nos lleva o nos conduce al sueño, a partir de la raíz del verbo ferre, que significa eso, llevar, producir, etc. Después tenemos el término sonámbulo, formado a partir del verbo ambulare, que significa caminar o andar y también pasear. Y por otra parte, tenemos también la curiosa voz somnílocuo, que está formado a partir del verbo deponente loquor, que ha dado locutor y que significa hablar. Luego, por tanto, el somnílocuo será aquella persona que habla en sueño. La evolución de somnus a sueño a partir del acusativo somnum, recordemos que implica cambios fonéticos normales en la transición del latín al español, incluyendo la diptongación de la O tónica breve en UE y la transformación del grupo ENM en ñ. Un fenómeno semejante, por ejemplo, lo vemos en la transformación a dueño, a la palabra dueño, desde dominus. Por otro lado, diremos que en latín tenemos la palabra somnium somni, un neutro de la segunda declinación, que hace referencia al acto de soñar o a la ensoñación, significando también quimera o fantasía. Como base tanto para somnus como para somnium, encontramos una raíz indoeuropea suep, que se halla en hypnos, por ejemplo, del griego. Ya sabéis que hypnos en griego significa sueño, somnolencia, y de ahí pues vendrá en español hipnotizar o hipnosis. Llamamos hipnosis, ya lo sabéis, a un estado de sueño artificial
producido a través del método hipnótico. Recordemos que la voz hipnosis, en verdad, es un neologismo acuñado por el médico escocés James Braid en el siglo XIX al estudiar un estado de sueño inducido, aunque luego se comprobaría que la hipnosis no hace entrar exactamente en un estado de sueño. Bueno, y ya que estamos con el griego, pasamos a la palabra onírico. Este adjetivo, según el diccionario de la Real Academia Española, pues hace referencia a aquello que pertenece o se relaciona a los sueños. Y es que el término proviene del griego hooneiros, palabra masculina de la segunda declinación que se traduce por ensueño o ensoñación, existiendo también en griego el neutro to-onar, apareciendo solo en nominativo y acusativo y que tiene el mismo significado que oneiros. Onírico, pues, sería sinónimo de alucinado, delirante, extraño, irreal, también fantasioso, ilusorio o imaginario. Ejemplo, pues cuando nosotros decimos que los pintores surrealistas hacían composiciones oníricas. Recordemos a este respecto las geniales composiciones de Salvador Dalí, René Magritte, Joan Miró, Max Ernst o Leonora Carrington. Y ya en tercer lugar comentaremos la curiosa palabra letargo. Llamamos letargo a un estado patológico caracterizado por un sueño profundo y prolongado, propio de algunas enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas. Tenemos que decir que la palabra letargo proviene del latín letargus y este del griego lethargos, con el significado de letargo, somnolencia. Y se compone este término primero de la raíz de la palabra gelece, que significa olvido, y que se asocia a la raíz indoeuropea lat, que también lo tenemos en palabras como latente y latebra, puesto que esta raíz hacía referencia también a la idea de permanecer escondido. Os recuerdo, ya que hemos mencionado la palabra latebra, que es su significado, una palabra culta, su significado es escondrijo, refugio, cueva, madriguera. Y bueno, y el segundo elemento de esta palabra lezargos, pues sería argos, que es un adjetivo de dos terminaciones con el significado de ocioso, inactivo, indolente o incapaz. De manera que entrar en un estado de letargo es entrar en un estado de somnolencia que te hace incapaz de llevar a cabo cualquier actividad. Es interesante que recordemos que para la mitología griega el río Leteo o Lete, también conocido como el río del olvido, y que está relacionado con esta palabra lezargos, es un río que se encuentra en el inframundo. Es uno de los 5 ríos del Hades, junto con el Estigia, el Cócito, el Flagetonte y el Aqueronte. Sus aguas tenían la peculiaridad de borrar la memoria de quienes la bebían o entraban en contacto con ellas, permitiendo a las almas renacer sin recuerdos de su vida pasada. Y bueno, para terminar me gustaría hacer referencia a la figura de Auger Ferrier, un estudioso del mundo de los sueños del siglo XVI y que además escribía sus obras en latín. Diremos que este hombre, que vivió de 1513 a 1588, fue un médico francés versado en matemáticas y derecho, conocido también como astrólogo, poeta e intérprete de sueños. Nació cerca de Toulouse y fue educado por su padre, cirujano. El caso es que Ferrier escribió el tratado Liber de Somnis, publicado en Leiden en 1549, que sería el estudio más extenso sobre los sueños en la tradición europea occidental desde Alberto Magno. Este hombre era la figura de persona del Renacimiento, mostrando aquí en esta obra los antecedentes clásicos y medievales de la literatura onírica. Como Galeno, como médico, subraya la importancia e influencia que tiene el correcto estudio e interpretación de los sueños para la formación médica. Por supuesto, esta obra, el Liber de Somnis,
es un libro escrito en latín, si bien contamos con la traducción y magnífica edición del profesor Francisco Calero. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos. Os deseo una feliz semana. El próximo domingo volveremos a las andadas etimológicas.